Gracias a Jenny Ticona por el informe y por supuesto por todos los detalles de la preentrada en esta jornada. Un saludo especial a todos los fraternos de diferentes fraternidades quienes participan en honor a la Virgen del Carmen. Así que un saludo muy especial. Hablando de la 16 de julio, mucha atención, tenemos a nuestro invitado. Él es el compadre Miguel Ángel Ramos Mendoza. Él es profesor, escritor y un apasionado de la fotografía. Así que le damos la bienvenida. Hablando de la 16, le decía, nos va a contar un poquito de la 16 de julio, específicamente en esta ocasión. Bienvenido, compadre. Muchas gracias. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a los productores del canal y en especial al programa, ¿no? Gracias, compadre. Es un prestigioso programa donde todos los habitantes vemos, ¿no es cierto? Entonces, quiero expresar nuevamente mi agradecimiento. Bien, con relación a la 16 de julio, vamos a ver que tiene una larga data de historia. Vamos a ver, por ejemplo, ya desde los años 40, ya presencia de hacendados. En este caso, por ejemplo, hablando ya de lo que es el Alto, tenemos varios hacendados. Entre ellos tenemos al señor Julio Telles Reyes, que era el dueño del sector de La Ceja. Tenemos a Jorge Rodríguez Balanza, Adrián Castillo Nava, Francisco Loza, era el más conocido por su apodo, el Cori Manganaza. También tenemos a Vicente Tejada, que era dueño de la parte de lo que es Satélite. Y por último tenemos a Raúl Jordán. Ahora, en esta ocasión, por ejemplo, vamos a ver a Jorge Rodríguez Balanza, que era el dueño, por ejemplo, de lo que era la 16 de julio. Él es un hacendado, ¿no? Entonces, ¿eran contaditos los hacendados? Sí, eran contados los hacendados. Entonces, en esta ocasión vamos a centrarnos. Ahí, por ejemplo, tenemos una de las imágenes que está la 16 de julio, en los años 60, por ejemplo, es la plaza 16 de julio. Ay, no, y entonces él es parte de todo el sector. Ahí vemos, por ejemplo, ahí está, él es parte de esa parte del territorio del Alto. Al fondo vemos lo que es el Chacaltaya y el Huayna Potosí. Poco no se nota porque en los años 40 vamos a ver que tiene bastante nevada. O sea, la nevada era pues blanco, entonces la foto solamente nos muestra la planicie de lo que es el Alto. Bien, un poco centrándonos a lo que es el hacendado Jorge Rodríguez Balanza. Él es, por ejemplo, paceño, que nace un 4 de marzo de 1910. Y entonces vamos a ver, siendo un hacendado, él ha hecho sus estudios en el Colegio San Calixto. Posteriormente, él sale bachiller el año 1927 y posteriormente se va hasta Chile. Y en Chile, por ejemplo, va a estudiar lo que es arquitectura. Y entonces, una vez que él estudia arquitectura, vuelve a la República de Bolivia y a La Paz, ¿no es cierto? Y entonces vemos que este hacendado se va a dedicar incluso a la construcción de varias obras. Tiene obras que resaltan mucho hasta el día de hoy. Por ejemplo, vamos a ver, entre sus obras está el Club de La Paz, que está ubicado, por ejemplo, en el Obelisco, su obra de él. También tenemos el edificio de la Caja de Ferroviarios, entonces también. Y entre otros también está lo que es el Cine Monje Campero. Él es el diseñador de los planos de estas obras. También tenemos edificios comerciales, viviendas particulares, y hay unos datos que llaman mucho la atención y son los hoteles, por ejemplo, prefecturales de Coroico y Sorata, por ejemplo. Hasta el día de hoy todavía sigue en pie esas construcciones. También vamos a ver a este hacendado que se ha iniciado, por ejemplo, en la empresa agroindustrial, pero ya en el sector del altiplano. Por ejemplo, se le considera como uno de los iniciadores de lo que va a ser la producción del alfalfa en el altiplano paceño. Y también de leche y derivados. También vamos a ver que este hacendado es parte de lo que es el Club Andino Boliviano, ¿no es cierto? Él también estaba dedicado a la práctica del esquí. En la actualidad ya no hay esa práctica, ¿no? Porque ya con el calentamiento global, los nevados se han ido derritiendo. Entonces vemos a este hacendado y también un poquito, si nosotros vemos un poco más de su historia, él vivía en Miraflores y se dice que era uno de los primeros pobladores de Miraflores. Juntamente con la familia Levy está, y entonces hay un relato bien bonito donde se muestra y se dice que su casa, como él era arquitecto, construiría
en Miraflores, en la Plaza Triangular, en ese sector, y entonces se saltaba. También vamos a ver, en los años 40, por ejemplo, este hacendado compra, por ejemplo, lo que son las tierras de Bajo Milluni. El 47, 1947, él lo compra, sin embargo, el 48 él ya empieza a lotear. Y entonces, a partir de eso ya va a surgir lo que es Villa Balanza, ¿no es cierto? Y también la zona Mariscal Santa Cruz. Entonces, esos son los terrenos que él tenía hasta ese entonces. Mira, es sorprendente, compadre, cómo es que esta persona primero se ha ido apropiando de lo que es la Ciudad del Alto, específicamente la 16 de julio, Sí. compadre, ¿no? Sí, tal vez también se puede rescatar datos. Él era parte del Consejo Municipal de la Ciudad de La Paz para el año 1937. Entonces, él ya es parte, incluso ha sido alcalde más adelante. Entonces, por ese lado ha sido para él fácil poder apropiarse de los terrenos, ya sea mediante la venta o el loteamiento. Ya, allí observamos algunas imágenes antiguas, por ejemplo, esta que estamos observando, compadre. Sí, vemos, por ejemplo, ahí está, por ejemplo, de lo que era parte dueño, ¿no? O sea, ahí está. Y en esa imagen, por ejemplo, son las primeras casas de lo que es la panorámica de este sector. Y como podemos ver, son casas hechas principalmente con paja, ¿no es cierto? Estamos hablando de los años 40. Y entonces el material es adobe y pajas. Y entonces vemos que ya posteriormente... y en ese relato dice, ¿no? Es una de las casas, una de las primeras construcciones del sector de la panorámica. Y en ese relato nos indica, ya se anticipan a un futuro. Nos dicen de que en todo ese sector de la 16, la panorámica, van a surgir modernas construcciones. Y en el día de hoy se ha cumplido, ¿no es cierto? Ya vemos los cholets, que son la belleza, ¿no? Que embellecen Claro, lo que es el y ahí paisaje están, pues urbano. y ahí se registran también, están los camiris, ¿no? Sí, Los ahí ya pudientes. podemos ver a los compadres camiris, ¿no es cierto? Entonces, eso vemos hasta los años 40, pero ya vamos a ver a la zona 16 de julio, ya con una fundación en el año 1950. Ese es el año en el cual se funda la zona 16 de julio, pero no como zona, sino en ese entonces vamos a ver la fundación de villas. Era Villa 16 de julio, Villa Alto Lima, Villa Dolores, Villa 12 de octubre. Entonces, en sus inicios se van a establecer como villas. Ya después, ya cuando ya se instituye lo que es la Ciudad del Alto, en el 85 ya son zonas. Ya. Sí, tenemos ese cambio. También podemos ver en la historia de lo que es la 16 de julio, también tiene sus líderes, ¿no es cierto? Y uno de ellos es el señor Don Juan Cruz Mamani. Es uno de los grandes líderes que ha aportado bastante en lo que va a ser el surgimiento del Alto, juntamente con otros dirigentes como Manuel Chávez, por ejemplo. Ellos van a ser los tramitadores, van a ser los fundadores de lo que va a ser el Consejo Central del Alto, la FEJUVE, la SUBFEJUVE, incluso la Alcaldía de La Paz, de la Alcaldía del Alto, ¿no? Entonces, ellos son, yo los diría, los padres del Alto. Y también no por nada se los ha considerado como los patricios del Alto. Y entonces, ellos son los que van a dar pie al Alto, ¿no es cierto? Y vamos a ver en sus inicios, ellos eran, por ejemplo, parte del comando zonal del MNR. Entonces han tenido esa ayuda para poder establecer lo que es la ciudad como tal. Ya, ¿la feria en qué año se establece? La feria, a ver, vayamos viendo un poquito, como estamos viendo la historia, veamos, por ejemplo, la construcción de la iglesia de Santa María. Vamos a ver, por ejemplo, la construcción se lo hace en 1955. Entonces, va a estar proyectada, por ejemplo, en 1.700 metros. Entonces, vamos a ver que se proyecta esta construcción en el espacio de 1.700 metros con una capacidad, por ejemplo, para 800 personas, ¿no es cierto? Y también vemos, ya tiene ese diseño, cómo está diseñado la iglesia. Por ejemplo, vamos a ver que tiene una planta general de 3 naves. Y lo que vemos en la actualidad, también vamos a ver lo que es, tiene un espacio de bautisterio, como lo llaman, de coro, sacristía, campanario y una casa cural. Y vamos a ver que ya teníamos la iglesia el 55, pero posterior a ello
se van a ir expropiando, por ejemplo, lo que son más espacios. Excelente. Y entonces se compran, por ejemplo, los espacios, y aquí tengo los datos, ¿no?, que he podido extraer, con una ordenanza municipal número 020, quebrado 56. Por ejemplo, se hacen la compra de los espacios de las siguientes personas. Tenemos a Francisca Condori, que vende 200 metros. También Francisco Chambi, que vende 1000 metros cuadrados. Ya. De la misma forma, por ejemplo, tenemos a la señora Evarista, viuda de Chiri, que también vende 300 metros. Sebastián Condori, 500 metros. Anselmo Averangat vende 300 metros cuadrados. Imagínese, compadre Miguel Ángel Ramos, si habláramos de toda la ciudad de El Alto, tiempo nos faltaría, pero lo vamos a convocar en otras ocasiones también para que podamos hablar de Villa Tejada Triangular, por ejemplo, en ese entonces, para que podamos hablar de Río Seco, para que podamos hablar de Villa Adela, de nuestra ciudad de El Alto, por supuesto. Hay que saber la historia, cuáles han sido los primeros asentamientos, tenemos que conocerlo, es un deber como un alteño, como ciudadano, ¿no?, que habita en este territorio. Gracias, compadre Miguel Ángel. Quedo agradecido, ¿no?, por la invitación, y esperemos de estar en una segunda oportunidad para poder un poco compartir lo que es la historia del Alto. O sea, la historia del Alto es inmenso, y lo lamentable es que está disperso todos los datos en diferentes fuentes, y tal vez nuestro deber es sistematizar y dar a conocer al público, difundir esa información. Lo vamos a esperar siempre. Gracias, compadre Miguel Ángel Ramos Mendoza.